Y ahora nos vamos a ir a Primera de Timoteo en el capítulo 6, y en Primera de Timoteo capítulo, 16 de San Mateo, que es donde está nuestro estudio en el día de hoy. San Mateo, el capítulo 16. Este capítulo es muy importante. En los primeros versos, especialmente el verso 1 al verso 4, no ahondaremos mucho porque ya esto lo vimos varias veces, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 12, estuvimos viendo esto, de que esta gente, ¿quiénes piden señales? Las señales las piden los incrédulos. Las personas de fe no necesitan señales para creer. Jairo, el centurión aquel, no necesitó ver ningún señal, ningún milagro para creer. Él simplemente creyó sin haber visto ningún milagro. Igual aquel noble descrito en San Juan capítulo 4 del verso 44 en adelante, no necesitó que Jesús hiciera ningún milagro, ninguna señal para creer. Él simplemente creyó que Jesús lo podía todo. Entonces los que piden señales normalmente son los incrédulos, son los que están pidiendo señales. Por eso Pablo dijo, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y en eso se quedaron envanecidos. Ahí quedaron unos buscando señales y otros buscando sabiduría, y se perdieron la gran oportunidad de conocer al Salvador y de ser salvos por él. Entonces aquí igual los fariseos y saduceos siguen pidiendo señales. Verso 2 dice, por ejemplo, de veras me sorprende, le respondió Jesús. Ustedes pueden leer en el cielo las predicciones del tiempo. Si el cielo se pone rojo hoy por la tarde, saben que habrá buen tiempo mañana. Y si por la mañana se pone rojo el cielo, saben que habrá tempestad. Y sin embargo, no pueden leer las notorias señales de los tiempos. Esta generación perversa e incrédula pide que se le den señales en los cielos, pero no verán más señal que la señal del profeta Jonás. Esto ya lo habíamos visto atrás. Entonces simplemente no ahondaremos sobre lo que ya habíamos dicho, porque eso se había dicho en los capítulos precedentes. Luego se habló de la levadura de los fariseos, y los discípulos de inmediato aterrizaron entendiendo mal. A veces uno escucha una enseñanza de Jesús y la interpreta mal. Eso les pasó a los discípulos a partir del verso 5 en adelante. Jesús les habló de la levadura de los fariseos y ellos dijeron, uy, eso lo está diciendo porque se nos olvidó haber comprado pan. Ellos son los que tenían la responsabilidad de comprar pan, las ofrendas las recogían, Judas las manejaba, y tenían la necesidad de proveer, de comprar para tener lo suficiente en los recorridos que hacían. Y cuando Jesús les dijo eso, entendieron mal porque dijeron, está diciendo eso porque se nos olvidó haber comprado pan. Porque le dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Entonces Jesús los reprendió por eso. Versos 8. ¿Qué hombres con tan poca fe? ¿Por qué se preocupan tanto por la comida? ¿Cuándo van a entender? Se les olvidó que alimenté a 5,000 personas con 5 panes, esto ya lo habíamos visto atrás, que sobraron varias cestas de comida. Se les olvidó los 4,000 que alimenté y las cestas de comida que sobraron. ¿Cómo se les ocurre pensar de que me estoy refiriendo a la comida? Lo que dije fue que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos, es decir, de su falsa doctrina, de sus falsas enseñanzas. Eso es lo que Jesús llamó levadura. Por fin entendieron, casi no entienden eso, por fin entendieron que no se refería a la levadura del pan. Y aquí llegamos al punto central de este capítulo y prácticamente al punto central de todo el Evangelio, de todo lo que es la gran enseñanza de Mateo capítulo 16. Aquí en este punto del verso 13 en adelante, este es el corazón del Evangelio. Al llegar a Cesarea de Filipo, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Cesarea de Filipo queda
en esta misma región de Galilea. Y ocurrió lo siguiente. Al llegar a ese lugar de Cesarea, se llamaba Cesarea de Filipo, es una pequeña ciudad que había sido construida inicialmente allí, después fue la sede del gobierno administrativo de los romanos, allí Cesarea. Pero había sido construida en los tiempos de Alejandro el Grande en honor de su padre Filipo. Había sido construida esta ciudad en esta región. En esta región también es donde había la leyenda del fantasma, que ya mencionábamos otro día, del fantasma llamado Pan, que cuando vimos en Mateo capítulo 14 a Jesús caminando sobre las aguas, ellos exclamaron que un fantasma, porque en aquella zona se hablaba, o la gente hablaba de un supuesto fantasma que aparecía generalmente en los bosques o aparecía en las noches en el lago. Entonces, de ese fantasma, que es una leyenda simplemente, no hay ninguna evidencia de que eso haya existido de ninguna manera, sino simplemente una creencia popular de la gente de aquella región. El famoso dios Pan, de donde viene la palabra pánico. Dice que las personas que se encontraban de pronto en un bosque con este dios Pan, que era una figura con unos ojos de llama de fuego, con unos cachos largos, con una cola larga, con un cuerpo de animal y una cabeza extraña. Entonces, algo parecido al diablo que más tarde la Iglesia Católica le pidió a un escultor que le hiciera, que le elaborara un diablo para ponerlo, para espantar a la gente, para ponérselo a la gente o amenazar a la gente con él si no asistía a misa, y si no se confesaba, entonces lo amenazaban con ese tipo de diablo, con una especie de tenedor en la mano y todas estas cosas. Es el mismo diablo que vino, que la Iglesia Católica puso en práctica después. Ese era el dios Pan, creencia popular de aquella región, en esa región de Filipo. Y al llegar a esa región, entonces con sus discípulos, Jesús reúne a sus discípulos, los sienta en algún lugar en esta región, y les hizo una pregunta contundente. ¿Quién dice la gente que soy? Verso 13. Verso 14 viene la respuesta, o las respuestas. Bueno, le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, como lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 14, que Herodes creía que Jesús hacía milagros porque era Juan el Bautista que había resucitado. Entonces la creencia de que era Juan el Bautista que había resucitado, y entonces por eso algunos decían que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, porque también Juan el Bautista se asociaba con el Elías que había de venir de Malaquías capítulo 4, que ya vimos que Jesús explicó que ese Elías es Juan el Bautista, San Mateo capítulo 11. Y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Quién creen ustedes que soy yo?, pregunta Jesús. Entonces, aquí Pedro se adelanta al grupo. Tú eres el Cristo. Es decir, con toda seguridad a esta altura del recorrido, Pedro tiene entendido, se le ha sido revelado de que Jesús no es un profeta, ni es Juan el Bautista, ni es un profeta reencarnado, ni resucitado, sino que simplemente es el Mesías, es el Cristo verdadero, es Dios mismo manifestado en carne que ha venido al mundo. Por eso le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Simón Pedro, Dios te ha bendecido, Simón hijo de Jonás. No te lo dijo Jesús, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro, que significa piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay una diferencia entre una piedra y una roca.
Las piedras, la cantera natural de las piedras son las rocas, es decir, nacen, se forman, en las rocas se forman las piedras. De ahí que las rocas son más grandes o son mayores que las piedras, ya que esas son el seno natural donde por milenios o millones de años se han formado las piedras. Entonces, tú eres piedra y sobre esta roca, ¿cuál roca? La roca no es Pedro, la roca es la revelación que Pedro acaba de tener de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Entonces, ahora, alguno preguntará, ¿y por qué dice que Pedro le dice hijo del Dios viviente? Veamos, completemos el texto y luego vemos su contexto. Verso 17, Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos, mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Verso 18, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. No le dice a Pedro edificarás, el edificador de la iglesia no es Pedro. Y la iglesia no es de Pedro, la iglesia es de Jesucristo. Edificaré mi iglesia. El que edifica la iglesia es Cristo y el dueño de la iglesia es Jesucristo. La tradición popular dice que la iglesia es de San Pedro y el edificador de la iglesia es San Pedro. Eso, a la luz de las palabras de Jesús, es una rotunda mentira, es una distorsión de la realidad. Porque Jesús dice, sobre esa roca, que es la revelación que tú acabas de tener, edificaré mi iglesia. Quien la edifique es Jesucristo y el dueño de la iglesia es Jesucristo. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Verso 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Mire lo que le dijo. Te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra se cerrará en los cielos. Una llave es para abrir o para cerrar. No es para confesar a las personas sus pecados. Venga, cuénteme a ver qué hizo. Para darle un egotesolvo. No. Verso 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. ¿Cuándo y cómo Pedro abrió o cerró la puerta? Veamos en Hechos capítulo 2, verso 36 en adelante. Pedro está predicando su gran sermón del día de Pentecostés, y sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Ahí, cuando ellos preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Se necesita que Pedro y los demás le abran la puerta a estas personas que necesitan entrar en la salvación, que necesitan ser salvos. Entonces, Pedro usó las llaves para abrir la puerta. ¿Cuáles son las llaves? Primera llave, arrepiéntase de sus pecados. Llave 2, bautícese arrepiéntase de sus pecados. Y llave 2, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Llave 3, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ya noten el verso 41 que aquel día entraron a pertenecer a la iglesia como 3,000 personas. Quiere decir que ese día Pedro, en compañía de los otros 11, les abrieron la puerta a todas estas personas que necesitaban ser salvos. Se las abrirían más tarde también Pedro a los gentiles en el capítulo 10 del libro de los Hechos, a Cornelio y a toda su compañía, su familia y demás. Pedro usó las mismas llaves para abrirle el reino de los cielos también a él, según Hechos capítulo 10, verso 43 y verso 48. Allí, ¿cuál fue el procedimiento? El mismo. Estas personas estaban arrepentidas, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y mandó bautizarlas en el nombre de Jesús.
Lo mismo pasaría con los samaritanos, según el capítulo 8, verso 13 en adelante, en la predicación de Felipe en Samaria. Lo mismo pasaría en Éfeso, capítulo 19, verso 1 al 5, y lo mismo pasó con el mismo Saulo de Tarso, Hechos capítulo 22, verso 16. Entonces, esas son las llaves. Si Pedro le dice a una persona que está preguntando qué quiere ser salvo y él no le dice lo que tiene que hacer para ser salvo, automáticamente esa puerta se queda cerrada. Al no abrirle la puerta con el evangelio a esa persona, el cielo tampoco se le va a abrir, porque el evangelio lo ha depositado Dios en vasos humanos. Es decir, en vasos de barro está depositado este gran tesoro de la salvación. Por eso, ¿cómo predicarán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no fueren enviados? De Romanos capítulo 10, del verso 10 en adelante. Entonces, he ahí la situación. Es necesario que se predique, que se enseñe el evangelio, como se ve en Hechos capítulo 8, del verso 26 en adelante, cuando es Felipe hablando con el tesorero de la reina de Candace, que el hombre está leyendo el libro del profeta Isaías en su capítulo 53, pero él no entiende de quién está hablando eso el profeta. Entonces Felipe le pregunta, ¿lees y entiendes lo que lees? Y el hombre con mucha sinceridad le dijo, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Entonces Felipe le explica el evangelio de Jesús y al explicárselo él lo entiende y luego se bautiza. ¿Qué es lo que se hace con el evangelio? Se predica el evangelio, se enseña el evangelio, se expone el evangelio, la persona entiende el evangelio y al entenderlo se arrepiente de sus pecados, se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Automáticamente esas fueron las llaves para que ya, bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, automáticamente pertenece al reino de Dios. Entonces, esto que se hace aquí en la tierra es aprobado en el cielo. Y si no se hace aquí en la tierra, igual el cielo se queda cerrado. Ahí la obligación y la responsabilidad de predicar el evangelio. Por eso Pablo dijo también un día, ay de mí si no predicar el evangelio, porque hay una tremenda responsabilidad. Necesitamos predicar el evangelio para que la gente pueda sentir la necesidad de salvarse y de entrar en el reino de Dios y les podamos abrir la puerta y entrar. De lo contrario, pues se quedan afuera. Ahora, llegamos a partir ahora al verso 21 en adelante. Jesús predice su muerte. Entonces comenzó el Señor a decirles a ellos de que entrarían a Jerusalén y que allí sufriría mucho de manos de los dirigentes judíos y que aunque al fin lo matarían, sin embargo él les dijo, a los 3 días resucitaría. Pedro, inquieto, lo llamó aparte y lo reprendió. Es decir, a usted no le va a pasar eso, usted no tiene por qué pasarle eso. Pedro buscó reprender a Jesús por esto que le había dicho. Dios guarde, Señor, dijo, a ti no te puede pasar eso que dices, está diciendo Pedro. Jesús le hace una represión también muy dura. Apártate de mí, Satanás. Si algún interesado pudiera ver de que Cristo no fuera a la cruz del Calvario, muriera y resucitado, el único interesado realmente sería Satanás. Porque la muerte de Jesús representó o representaría la destrucción, representó ya porque estamos hablando en pasado, representó la destrucción de Satanás. Hebreos capítulo 2, verso 14, como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por todo el tiempo sujetos a servidumbre. Entonces, lo que venció, derrotó, destronó y destruyó al diablo y a su imperio fue la muerte de Jesucristo. Entonces, si alguien estaba interesado o pudiera estar interesado en que Cristo no fuera al Calvario, desde luego era Satanás. Por eso Jesús lo reprende. Apártate de mí, Satanás, dijo Jesús mirando a Pedro, me eres un estorbo. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto divino. Cuando uno ve las cosas desde el punto de vista humano, las mide según sus cálculos y sus conocimientos humanos. Pero
Estas cosas vistas desde el cielo se ven de otra manera y tienen otra razón de ser. Le dijo luego a los discípulos, y aquí viene una parte también muy importante. Si alguno desea seguirme, y esto es válido para hoy también, ustedes que están allí en sus hogares, en sus casas esta noche, usted amable amigo que nos está escuchando esta noche, que está en la escuela de Jesús, mire lo que dijo el Señor aquí, si alguno desea seguirme, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La conversión es un asunto personal. Una persona, es decir, los predicadores del Evangelio cumplimos con predicar el Evangelio. Ya la decisión con Dios la toma la persona. Esa es una parte que el predicador no puede hacer. Esto es un asunto individual. Una persona oye el Evangelio y es ella la que decide si se arrepiente, si no se arrepiente, si obedece o no obedece, si sigue al Señor o no lo sigue. Es una decisión personal. Y es más, aparte de personal, es unilateral. No puede decir, Jesús no dijo, si alguno desea venir en pos de mí, pídale permiso a la familia si quiere, si lo dejan que me siga o no. No, es su asunto personal. La salvación es personal. Si alguno desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Las iglesias podemos enseñar, los pastores podemos enseñar, pero no podemos prohibir a las personas que hagan esto o aquello. Es la persona que con Dios, al entrar en esa relación con Dios, sabe y es consciente y se le demuestra y se le revela de qué cosas necesita apartarse, de qué cosas, a qué cosas necesita renunciar, a qué cosas necesita morir, a qué cosas necesita negarse. Porque el que trate de salvar su vida para sí, la perderá. Pero el que pierda la vida por mi causa, Jesús dijo, la hallará. Si una persona sigue a Jesús, aunque por seguir a Jesús le costase perder la vida física aquí, eso no sería una gran pérdida, porque la hallará para vida eterna. Y si una persona por tratar de salvar su vida física renuncia o se priva de seguir a Jesús, pues buscando cuidar tanto su vida, finalmente la perderá. Y luego dice, ¿de qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? Es decir, ¿de qué le sirve a una persona ganarse todo el mundo económicamente o en fama o en placeres o en lo que quiera? Si gana todo el mundo, al fin la vida aquí es un pasito comparado con la eternidad. ¿De qué le serviría? O se pregunta el Señor, ¿o habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Es decir, ¿algún valor terrenal podrá existir que pueda compensar la pérdida del alma? Cuando el alma se pierde para siempre. La vida aquí solamente son unos años, en cambio la eternidad es eso, es eternamente. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Unos cuantos días o años aquí en la tierra? ¿O la eternidad en la salvación de Dios? ¿O la perdición eterna simplemente a cambio de haber vivido aquí una vida relajada de placeres o lo que sea o de mundanalidad? No vale la pena. Entonces Jesús dijo, yo el Hijo del Hombre, verso 27, aquí concreto, yo el Hijo del Hombre vendré con los ángeles en la gloria de mi Padre y juzgaré a cada persona según sus obras. Y algunos de los que están aquí ahora mismo no morirán sin verme venir en mi reino. Algunos han sido sorprendidos con esto y han malinterpretado este texto. Realmente el capítulo 16 de Mateo termina en el verso 27. Cuando se organizó en el año 1300 lo de los versículos y capítulos, algunos textos fueron puestos donde no son. Este versículo 28 realmente es el verso primero del capítulo 17, en su orden verdadero. Por eso Jesús dijo, algunos de los que están aquí ahora mismo no morirán sin verme venir en mi reino.
Eso no habló del reino futuro, es decir, no habló de, cuando él dijo eso no estaba hablando de la futura venida que aún para nosotros está en el futuro, sino que habló de lo que sigue en el 17. Por eso dije que es el primer versículo del capítulo 17. Entonces, algunos de los que están aquí no verán la muerte sin que antes vean venir al reino, al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, es decir, 6 días después de haberles dicho eso, entonces va a cumplir eso que les dijo. Con Pedro y Jacobo y Juan, que eran hermanos, subió a la cima elevada del monte para estar a solas, es decir, para estar allí a solas con ellos, con estos 3 discípulos nada más. Allí Jesús se transfiguró. De esto es que les habló en ese verso 28 del capítulo 16, que para mí es el verso 1 del capítulo 17. Allí Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Su rostro se volvió brillante como el sol y su ropa blanca como luz. De pronto, Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con él. Pedro atónito balbuceó: Señor, qué bueno es que pudiéramos quedar aquí. Si quieres podemos hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, le pareció tan extraordinario ese ambiente al que en un momento dado fueron inducidos. Subieron simplemente a una montaña, pero esa montaña se había convertido en algo glorioso. El Señor que habían visto que habían subido con él esa montaña, se transfiguró y su rostro resplandecía como el sol. Y enseguida aparecen al lado de él 2 grandes profetas del pasado. Uno que representa la ley, Moisés que representa la ley, y Elías que representa a los profetas. El Antiguo Testamento realmente se divide en 2 o en 3. En 2 entre la ley y los profetas, o en 3 entre la ley, los profetas y los salmos, como en Lucas capítulo 24, hablando ya resucitado con los caminantes de Maús. Entonces aparece Moisés que representa la ley y aparece Elías que representa los profetas. Estos 2 hombres habían muerto, es decir, no es que estuvieran vivos, sino es una visión que ellos tienen. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Le está mostrando su gloria futura. Los traslada por un momentico hacia el futuro, a lo que será su gloriosa venida, cuando en el futuro Él venga en su reino, como Él dijo, con sus ángeles en su reino. Entonces los traslada al futuro para mostrarles cómo será su venida. Mientras hablaba, una nube resplandeciente los cubrió y una voz dijo desde la nube: Este es mi Hijo amado, en él me complazco, obedézcanlo. Los discípulos se postraron en tierra y temblaron de miedo, y Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, dijo, no tengan miedo. Note que la voz que habla desde la nube dice: Este es mi Hijo amado, hablando de Jesús. No dijo estos son mis hijos amados, no habló de Moisés, no involucró a Elías, no dijo estos son mis hijos amados, no, este es mi Hijo amado, Jesús. En él me complazco, a él obedézcanlo o a él óiganlo. Es decir, ya a partir de ese momento no había que oír, había terminado o estaba cerrando el periodo de oír la ley. El tiempo de la ley cerró en Cristo. El tiempo de los profetas de la ley también cerró en Cristo. De ahí que de ahí en adelante al que hay que oír ya no es a la ley, no es a los profetas, sino que al que hay que oír de ahí en adelante es a Jesús. Los discípulos se postraron en tierra y temblaron de miedo. Jesús se les acercó y los tocó. Levántanse, les dijo, no tengan miedo. Y al levantar la mirada, mire con qué se encontraron. Encontraron solo a Jesús, o a Jesús solo. Ya no vieron a Moisés y a Elías. Quiere decir que lo único que le estaba mostrando en esta visión es que ese tiempo, esa era o ese periodo de los profetas y la ley habían terminado. Y que iniciaba a partir de ahí
una nueva etapa, que es la etapa de Jesús como el Hijo de Dios, o como el Salvador, o como el Mesías, o como el Cristo Salvador. Solo a Jesús hay que oír. Por eso, cuando levantan la vista, se encuentran solo con Jesús. Y al descender de la montaña, Jesús les ordenó que no lo dijeran a nadie lo que habían visto hasta que se levantara de entre los muertos. Es decir, que Él resucitara de entre los muertos.